Gracias a todos. Espero que estén muy felices en este Dwadasi. Buenos días aquí en lo que es Norteamérica, desde México hasta Canadá. Y verdad, y Centroamérica todavía. Y pues ya Sudamérica. Ya estamos hablando de, ¿cómo se llama? 3 horas, casi mediodías. Buenos mediodías. Y ya lo que es Europa, buenas tardes. Y Mayapur es ya buenas noches. Estamos aquí en Radha Govinda Mandiris con Saltillo, ¿verdad? Aquí en el estado fronterizo con la frontera sur de Texas. Sí, aquí el estado de Coahuila, en el noreste de México. Y bueno, su servidor, ¿verdad? Mi nombre espiritual es Hare Krishna Das. Mi nombre civil es Horacio Francisco Arganis Juárez, PhD, y soy también soy doctorado en filosofía de la historia, especializado en estudio de la India, y también, tengo mi Bhakti Shastri, también estudio de Bhakti Shastri, teología Vaishnava, licenciado en letras españolas, graduado con la medalla honorífica al mérito universitario por la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la UADC, Universidad Autónoma de Coahuila, y doctorado en la Universidad Internacional Americana, y máster en Teología Vaishnava por el IBCH, Instituto Bhaktivedanta de Ciencias y Humanidades, que fue fundado aquí, ¿verdad?, con el apoyo de varios académicos y devotos, y tenía un convenio de validación con el Bhaktivedanta College de Bélgica, y ahí hicimos el máster en Teología Vaishnava, con la tesis que se llama la antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad del Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana, de la literatura clásica de la India? Y el doctorado con la tesis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Hablo esto porque a veces, lamentablemente, me he encontrado con personas que son de tendencias izquierdistas, ateístas, materialistas, y algunos jacobinos, se les llama a estos, jacobinos, y también algunas personas que son académicas de otras religiones o de esas tendencias también, que siempre dicen que los creyentes que no tienen preparación, y les quiero dar esto para que sepan el nivel académico que tenemos. Y ya tengo más de casi 15 trabajos editados en diferentes revistas o journals académicos, tanto en español como en inglés, que le han dado la vuelta al mundo, de diferentes temas de mis especialidades, y de temas de filosofía de la religión, axiología, metodología, semiótica, en fin, muchos temas. Entonces, para que no estamos hablando con una autoridad académica respetable. Y el tema que vamos a hablar ahorita es un tema que me ha llamado mucho la atención. O sea, es un tema que creo que es muy importante, que se llama, vamos a poner Krishna tal como es, lo que en sánscrito sería Krishna Tato. ¿Cuál es el estatus o la categoría ontológica de Krishna? Podemos decir, bueno, hay un verso muy bonito de Krishna, lo voy a leer como epígrafe, o sea que resume el contenido de nuestra charla. Es un verso del Bhagavad Gita, que es el 9, es el capítulo 9, el texto número 9:11, dice así: Avayananti mat mudha manusintanunasritam parambavan ayananto mamabuta majeswaran. Dice: los necios me menosprecian cuando desciendo con forma semejante a la humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Dios supremo de todo lo que existe. Esto es un tema muy interesante, porque yo he observado tanto devotos de Krishna como no devotos de Krishna en su abordaje hacia Krishna, y se proyectan una polaridad, dos extremos, dos pares opuestos. Uno, por parte de los estudiosos, digamos, que no son devotos de Krishna, que lo estudian de la perspectiva de la historia positivista, naturalista,
a Krishna nada más como una figura histórica, ¿sí? Una persona importante histórica en la historia de la India, en el pensamiento de la India. Voy a leerles aquí, por ejemplo, unas citas y ahorita vamos a ir al otro punto opuesto. ¿Sí? Vamos a leer aquí, estoy sacando de aquí tengo de varios trabajos, especialmente un trabajo que se llama Cristo y Krishna, que ya lo leímos, lo dimos en una clase. Voy a leer aquí así, algunas cosas así, dice así. Dice, el estudioso Rodolfo Otto dictaminó. Rodolfo Otto fue uno de los padres de la fenomenología de la religión, un gran erudito, un gran científico social en esto de las religiones de Alemania. Y dice así, que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable. Y aquí voy a poner otro ejemplo, es Thomas Kuhn. Aquí ya lo ve de otra perspectiva, dice así. ¿Sí? Y como Krishna es un héroe religioso divino, en el poema épico Mahabharata, encarnación de Vishnu Krishna, en forma similar del Espíritu Santo es Cristo. Mensajero de la Bhagavad Gita Krishna, los Evangelios Cristo. Tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos dioses ambos. Kuhn 1998. Y voy a poner otro ejemplo, dice así. A partir del doctor Thomas Hawkins, doctor de la Universidad de Yale, son los grandes especialistas en Gaudiya Vaishnavismo y en el Bhagavatam, y es decano en el Francis Marshall College, la universidad esta de teología, estudios de religión y teología. Dice así, el doctor Thomas H. Hawkins dice así, a partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata, Krishna el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, y por ejemplo puedo parafrasear, recordar algunas otras citas que aparecen en mi trabajo de tesis doctoral, que hago una antología, o sea, saco citas de muchas partes, de diferentes enciclopedias, diferentes estudiosos, como Teresa Roth, que dice el Krishna humano, ese personaje histórico que gradualmente fue deificado o convertido en Dios. O la enciclopedia británica Macropedia, en el volumen 7, dice, ¿no? Krishna, un príncipe Brisne, ¿sí? Que probablemente era un líder religioso, elevado a Godhead, a la divinidad suprema por el siglo VI a.C., y así otras declaraciones como esta. Albert Schweitzer, por ejemplo, Albert Schweitzer fue premio Nobel, también de la paz, y un gran erudito, científico social y médico también. Él, ¿cómo se llama? Escribió un libro que se llama El pensamiento de la India, y una de sus bases de consulta y guías, digamos, fue el doctor Morris Winternis, un indólogo muy destacado, alemán también. Y dice que Krishna fue un héroe de la tribu Yadava, ¿no? Un héroe negro de la tribu Yadava, que fue convertido en un ser divino, una divinidad. Él lo dice ahí. Aunque habla muy bonito su comparación de Krishna con Kant en la cuestión del imperativo categórico, o sea, la acción para el beneficio de los demás sin esperar nada a cambio, sino por el hecho de hacer un bien, no por buscar resultados. Como dice Krishna, cumple tus deberes sin esperar resultados. Dice que es la mejor que Kant definió todo el imperativo categórico Krishna. O sea, son apreciaciones de Krishna como una figura histórica, un hombre convertido en divinidad. Esa es la idea que se maneja en la historia natural, ¿sí? También y que fue por el siglo IX que vio Krishna, según este modelo histórico, producto de la colonización británica y de los eruditos evangelistas británicos, los primeros indologistas, los primeros indólogos, que ellos crearon un modelo que se está debatiendo ahorita, ¿verdad? Como todos los modelos surgen por épocas históricas, hay hallazgos nuevos, contemporáneos, y los cambios en paradigma no se dan de un día para mañana, se enraizan los conceptos, se vuelven casi verdades absolutas, así axiomas, dogmas de fe, que para romperlos hay nuevas evidencias, tarda en cambiar un paradigma. Así son los saltos como dan los cambios de paradigma graduales. Esto lo estudió muy bien
el padre de la sociología de la ciencia, que se llama Thomas S. Kuhn, un físico que no era nada de religioso, era materialista, ¿verdad? La persona, pero estudió muy bien cómo los científicos también crean paradigmas, también son, ¿cómo se llama?, humanos, tienen apegos a ideas por cuestiones ideológicas, políticas, como todos los seres humanos. No crean que y para romper un paradigma aparecen lo que se llama anomalías, evidencias que van cuestionando el paradigma, y poco a poco incluso muchos se mueren ya con ese paradigma, muchos, y las nuevas generaciones van estudiando las nuevas evidencias y se va haciendo el salto de un paradigma a otro. Se llaman las revoluciones científicas, estructura de revoluciones científicas, Thomas S. Kuhn. Otros más especializados en la filosofía de la ciencia, como Gastón de Bachelard y otros, ¿verdad? Harry, muchos otros, estudian todos estos problemas y los defectos del método empírico. Yo digo esto para que vean que así pasa, ¿no? En la academia no crean ustedes que, ¿cómo se llama?, son tan emocionales, a veces ideológicos como los seres humanos normales. No, bueno, sería una clase entera hablar de las vacas sagradas, ¿no? De los maestros así que son decanos, que sienten... Y que la tesis de ellos, no tu tesis. Cuando haces una tesis tú, salvo en algunas universidades, te respetan tu tesis, tú además defiéndela bien y... No, es la tesis de... Como platicaba con Chitrak Das, que está haciendo tesis en filosofía, que así pasa, ¿no? Que llega con la tesis uno con el profesor y dice, quítale esto, ya le quitas todo. Llega así, ¿por qué se lo quitaste? No, vuelve a ponle esto. ¿Quién te dijo que se lo quitas? Es una broma, pero así le dan, ¿cómo se llama eso? En México se llama novatear. ¿Qué es novatear? Ya se prohibió, pero antes cuando llegaba, era un tipo de iniciación, cuando llegaba uno a las universidades, en las preparatorias empezaba, o secundaria, llegaban y lo pelaban aún, le echaban chapopote en la cabeza y plumas, se llama novatear a los perros, así llamaban a los perros, a los recién ingresos. Y ya se prohibió, pero antes así hacían un desfile de perros, los vestían de mujer, los ponían a caminar en cuatro patas y todos llenos de plumas y chapopote por todas las universidades, todos los campos. Unas salvajadas, ¿no? Así muy bárbaras. Bueno, así también te novatean así, ¿no? Te novatean así te novatean las grandes vacas sagradas, ¿no? Y hay gente que ve a la ciencia como religión, ¿no? Lo dijo este académico, wow, es la verdad absoluta. Cuando son seres falibles, muchas veces, bueno, es entrar en otro tema, pero el tema es aquí Krishna, muy bien. Entonces hay una postura, digamos, materialista, naturalista, que ver a Krishna como una figura histórica, y no nada más de la academia o las ciencias sociales históricas contemporáneas. Esto ya existe, lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, ya existe en épocas antiguas con las doctrinas como los Jainas son una doctrina muy parecida al budismo, que ellos definen su antigüedad hasta Rishabhadeva, su origen es a Rishabhadeva, copian de Rishabhadeva, como predijo el Bhagavatam, se predice eso. Y ellos hacen lista de sabios tirtakaras, o sea, grandes tirtakaras, grandes personalidades santas o arhats, y ahí mencionan a Krishna, Balaram, ¿sí? Y a Prati Vasudeva y Yarasandha, el antagonista de él. En fin, hablan de muchas personalidades históricas así, y Krishna es un arhat, un gran así. Aunque hay un libro que se llama el Jainava Harivansa Purana. Harivansa es un Purana que es un apéndice del Mahabharata, pero es uno de los Puranas menores, pero es un Purana que tiene todas las dinastías del Señor Krishna, la dinastía, los linajes, así, a todos sus linajes, así hasta la época de él. Es una geografía histórica, religiosa, de las fuentes históricas de Krishna, reconocida por la academia, los especialistas que han estudiado esto, ¿verdad? Entonces, es una de las así fuentes de Krishna. Entonces hay uno que se llama Harivansa Jainava Purana, y ahí ponen a Krishna como inferior a Neminat, que fue un jainista, que era pariente de Krishna, ¿no? Y lo ponen así como un humano, hacen cosas así, ¿no? Que las mujeres de Krishna se enamoraron de Neminat, y Krishna como humano, así lo desprecian como humano, ¿no? Y exalta mucho que fue muerto por un flechazo, así, ¿no? Como un ser humano nada más, digamos, iluminado, así. Otro ejemplo de esto también, los budistas tenían cierto antagonismo a la filosofía de Krishna, pero sí lo pintan también como un gran conquistador, y algunas ramas de budismo lo elevaron como un bodhisattva, como en el budismo japonés, Kanu Bodhisattva, ¿sí? Así se pone, es Krishna, está su flor de loto, su flauta, y hay relieves de Krishna,
en el templo de Sodai, en Japón, que es el segundo templo Hay dos templos muy importantes budistas, uno en Kioto y otro en Sodai, el templo de Sodai, en Japón. Entonces ahí está Krishna en entrada tocando su flauta. Y a Krishna sí lo ven como un Kano Bodhisattva. Bueno, entonces Krishna, digamos, también es visto por los... Bueno, hay ramas como, bueno, los griegos eran devotos de Krishna, lo ven como que vivió 137 años antes de Alejandro, dice Megástenes, como también el testimonio de Plinio el Viejo en su Historia Natural, que Krishna vivió 137 generaciones antes que Alejandro el Magno, ¿verdad? Pero ellos lo identificaron con Hércules, Jarícules, como un ser divino, y lo adoraron como Bhagavan, ¿no? Ahí Leodoro, que era Krishna Bhagavan. O sea, también los Hushan, los chinos Hushan, esta dinastía de chinos conquistó el norte de la India, hicieron devotos de Krishna. El segundo o tercer rey de la dinastía en India se llamó Vasudev. Su papá le puso Vasudev, nombre de Krishna. Hizo monedas en Vasudev Kushan, y hicieron templos de Vishnu. Eran Vaishnavas, ¿no? Se hicieron devotos Vaishnavas. Bueno, entonces los islámicos, los islámicos también, Al-Biruni, como también en los hadith. En los hadith son los dichos que fueron compilados, que escucharon de Mohammed. En tradición oral los seguidores y los compilaron, los dichos de Mohammed. Hay un hadith que explica que ahí dice que hay 120.000 profetas en el mundo. En el Corán se menciona 12 o 13. En el Corán hay un nombre típico que utilizan para llamar a los de otras religiones que no son abránicas, que incluyen a los hindúes, a los budistas, a los taoístas, así. Y él dice que entre esos, en India el profeta se llamó Kana, y Kana era de tez oscura, sí, fue el profeta que enseñó el mensaje de Dios. Lo ven y muchas ramas islámicas como la Ahmadiyya del Kashmir, los derivados del Islam como son los Bahá'ís, y otras ramas de eruditos islámicos reconocen a Krishna como un profeta infundado por Dios, pero como un profeta, ¿sí? O sea, ya lo estamos viendo no nada más como una figura histórica. Los materialistas lo ven como una figura histórica nada más, los jainistas como una así, budistas, y otros lo ven como una, ¿cómo se llama? Como un profeta, o sea, un iluminado, cierto grado pero todavía digamos dentro del rango de seres humanos. Esa es la plataforma. Y ya la academia, digamos, ya naturalista, lo pone así: héroe deificado, o sea, un héroe que es convertido en Dios. De hecho, así también ven a Jesús. Y Aldous Schweitzer fue el primero que hizo un estudio científico, investigación histórica científica sobre Jesús, que se llama Cómo Jesús fue convertido en Dios. Se llama su trabajo, ¿verdad? Cómo convirtieron a Jesús en Dios, como un hombre que lo hicieron divino, pero un hombre, ¿no? Y así lo vio también este famoso Celso, que era un filósofo epicuriano, un filósofo de la escuela de los epicuros, que eran ateos así, ¿cómo se llama eso? Hedonistas, como los charvakas de la India, ¿no? Así verlo así mundanamente, a Jesús también, ¿no? Que era hijo de un soldado llamado Patera, y que le atribuían que era mago, y que por eso lo creyeron Dios, sus seguidores. Eso lo dijo Celso. Y sabemos de eso porque Orígenes, el famoso filósofo y teólogo destacadísimo, cristiano, erudito, hay una refutación, se llama Contra Celso, fue un defensor del cristianismo, y hace así. Entonces, bueno, así más o menos la visión materialista ve a Krishna. De hecho, supe de un erudito que es conocido, es simpático, es de México, aunque es profesor en Berkeley, del Colegio de México, creo que es su máster, doctor en Berkeley. Él, buena persona, ¿no? Él escribió un artículo que decía cómo los Vaishnavas lo Vaishnavizaron a Krishna, siendo un héroe, y lo hicieron así, ¿no? Tienen así especulaciones sobre la figura histórica de Krishna, ¿no? Pues que para saber eso, pues aquí el cuestionamiento para cualquiera que hace tipo de declaraciones del pasado es que cómo vieron el pasado ellos, o sea, porque de acuerdo a las bases de la ciencia empírica, se demuestra con evidencias observables. Entonces, ¿cómo pueden hablar que en el pasado, ¿verdad? Y leen la mente de los, ¿cómo se llama? En el pasado leen la mente de los historiadores del pasado, la gente del pasado, que cómo imaginaron y deificaron a una figura, lo creyeron Dios, o sea, cómo ven el pasado y luego leen la mente, ¿no? Como uno que decía por ahí, un erudito, como un autor desconocido,
interpoló versos al Chandogya Upanishad de un Krishna de Bhakiputra, de Krishna. Y cómo fuiste al pasado y viste las intenciones literarias de un autor del pasado que tú es que es desconocido. O sea, eso ya son oráculos, se le llama sofisma de oráculo, o sea, falacia de oráculo, ¿no? O sea, un oráculo, ¿no? ¿Con qué bola de cristal viste eso, no? Tienes una máquina del tiempo para ir al pasado, como la mitología, la ficción de El caballo de Troya, el señor famoso, que entrevistan a Jesús. Entonces solamente así podemos hablar con ciencia dura, ¿verdad? Como hervir el agua a 100 grados, se hierve el agua, ¿sí? O sea, eso todo lo podemos comprobar, pero eso, hablar así que en el pasado identificar son especulaciones, ¿no? Son lucubraciones, fantasía mental, o sea, y podemos decir una palabra más gráfica, como onanismo mental, ¿verdad? O sea, no es imposible comprobar esas tesis. O sea, Krishna es como los textos nos dicen que es él, como él se vio. Entonces se ve que es lo que se ve es eso, ¿no? La tendencia de reducir a Krishna a un simple ser humano. Esa es una postura, ¿sí? Otra postura, que es la que yo quería hablar aquí, que también lo vemos en muchos devotos de Krishna, incluso un gran santo de nuestro movimiento, que es erudito, que hizo su tesis doctoral, me acuerdo que eso también, yo vi que cayó en ese punto, que es que hablan del Krishna concepto Dios, divinidad absoluta, omnipenetrante, omnipoderosa, así, pero lejos de su divinidad histórica. ¿Sí me explico? Su aspecto histórico, sino Krishna como un concepto teológico, un concepto del ser supremo, ¿verdad? Así como podemos decir Yahvé, decir Dios, decir Alá, ¿no? Así el concepto del ser supremo. Aquí hay varios puntos importantes en la ciencia de Dios o la teología que se deben de analizar. Por ejemplo, uno es el que, ¿cómo se llama? Dice ¿cómo se llama? Así que del cristianismo, ¿no? Es muy común en los cristianismos que dicen, el Dios de Israel. O sea que ellos hablan mucho del monoteísmo. Dicen que somos monoteístas, somos el único, nada más hay un ser supremo único, pero solamente un ser supremo étnico, ¿sí me explico? De una etnia, de un etnos que se llama Israel. O sea que al señor Israel, ¿verdad? Famoso y señor Israel, que se peleó con Dios, dice la Biblia, y le cortó un tendón, por se llama Israel, ¿sí? Este señor, ese es el único Dios de Israel, el ser supremo, así. Y aquí viene un punto importante. Según la Biblia, en la Biblia no dice Dios de dioses al ser supremo, ¿no? A Yahvé, el nombre Yahvé, que algunos especies dicen que Yadavajá viene de los Yados, según algunos teóricos de estas teorías. Pero bueno, a Yahvé, porque nadie sabe cómo se pronuncia exactamente, Yahvé, ¿sí? El ser supremo. Sí, a Yahvé, el ser supremo. Ok, si hablamos del ser, Alá, el todopoderoso, ¿sí? Cuando hablamos de un ser inteligente, todopoderoso, inteligente, que es el creador, el origen de un Dios controlador de este universo, que es el creador, origen, que está omnisciente, un ser, así como se concibe en todas las filosofías y teologías, las teologías sobre todo, ese ser supremo inteligente que está controlando en el judeocristianismo, como en el teísmo Vaishnava, ¿sí? O incluso el teísmo impersonalista también de ese ser supremo. Si hablamos de un ser supremo, como dice el Shvetashvatara Upanishad, que no hay nadie igual ni superior a él, si no, no sería el ser supremo. ¿Sí me explico? O sea, hablar de un Dios, el ser supremo, quiere decir que no hay nadie igual. Entonces no puede haber muchos dioses, solamente hay un Dios. Y eso es lo que dice el Rig Veda. El Rig Veda establece, ¿no? Ekasa Viprava Judam Vadanti, que el ser supremo es solamente uno. Y los diferentes Vipra, los sabios, los santos, los profetas lo ven de diferentes, lo conocen con diferentes nombres. Pero solamente es un ser supremo. Entonces, no hay el Dios de Israel o el Dios de Spinoza, como dice un cientificista ateo, me decía, el Dios de Spinoza, aún así que andaba especulando, me acuerdo, un conocido por ahí, el Dios de Spinoza, el Dios de Einstein, el Dios de Spinoza. No, espéreme, señor, no hay Dios así como, como decir, el caballo de Chucho, el caballo de Juan, no, hay muchos caballos, no. Ser supremo es uno, no puede haber más.
El único ser supremo es uno. Ese ser supremo es uno. Ya sea Alá, Jehová, el nombre Adonai, el nombre supremo que le den, ¿verdad? Hay muchos nombres que se le da al ser supremo. En todas las culturas, o como Dios, se dice muchas palabras. Deo, Dios, Teos. Todo eso es unamente uno. ¿Sí me explico? Ya, punto. No hay que especular otra tontería. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, bueno, y que nadie puede hacer lo que él hace, exactamente, porque nadie es igual que él. Es el concepto real del teísmo auténtico, del verdadero Dios. Si no estamos hablando de que hay muchos dioses, otra vez caemos en el politeísmo, aunque seamos muy supuestos monoteístas. ¿Sí? Así es. Esa es la que enseñanza el teísmo universal védico, realmente católico universal. Ahora bien, pero hay muchas veces devotos, con el debido respeto, ¿sí?, que predican un Krishna así, el puro concepto de así, digamos, meramente en el parabioma, o sea, en el hiperuranium, como dicen los griegos, el mundo de las ideas, el mundo espiritual, que está ya controlando todo en el cielo espiritual, y ese es Dios omnipresente, y así a veces presentan a Krishna. Veo folletitos de los devotos en que a Krishna más enfatizan ese aspecto como otro más concepto de alguna religión, de la revelación de ese Dios, pero que nadie lo ha visto, ni sus luces, que está ya en ese parabioma y que, ¿verdad?, nada que ver aquí con la historia ni nada de eso. ¿Sí me explico? Bueno, y aquí viene el problema, que son dos antonimias, son dos, perdón, ¿cómo se llama? Más que antonimias, son dos, una polaridad. Un lado el puramente materialista, que Krishna es figura histórica y punto, y el otro que dice que lo divinizado, y el otro que dice que Krishna, el Dios supremo más poderoso, el todopoderoso, acá que está allá en el hiperuranium, allá en el cielo espiritual, ¿verdad? Acá viendo el mundo, controlando el mundo, así como un concepto tipo Vishnu. Para acabar, Vishnu, ¿sí?, o Yahvé, Jehová, diferentes manifestaciones que hablan del Señor Supremo. Bueno, aquí es un punto interesante, ¿no? Porque ambas cosas se dan en Krishna, o sea, y son paralelas una con otra, como muy bien lo dice cuando están las oraciones de los devas que van a orarle a Madre Devaki, cuando que está esperando, que si tú no hubieras aparecido en la tierra, la gente se queda a especular acerca de ti, pero tú apareces con tu forma para enseñarnos. Entonces, cuando Prabhupada, vamos a hablar del tema ahora, la personalidad de Dios. Sí, vamos a hablar de este tema, y que Prabhupada es la suprema personalidad de Dios, la suprema, personalidad de Dios. Este concepto yo lo estudié o lo conocí en la teología sistemática de Louis Schaffer, que es un teólogo protestante, erudito del siglo XX, que escribió varios libros de teología sistemática, y precisamente habla para el cristianismo, digamos, de tipo de tendencia protestante, Jesucristo es esa personalidad de Dios, es el ser supremo, divino, que encarna, pero es el supremo, no el Hijo. Ellos ya entran en otro dilema que no voy a discutir, ya lo discutí en mi ensayo, en mi libro de Cristo y Krishna, las directas palabras de Cristo de sí mismo y lo que dijo de eso. Pero no voy a entrar en ese dilema ni respetos. El punto aquí es Cristo, Cristo es la personalidad de Dios, ¿sí? Ok, el concepto de encarnación, que Dios descendió a la tierra para acá. Celsum, uno de los argumentos que hace Celsum contra esto, él dice, bueno, si Cristo es Dios supremo y se vino a la tierra, ¿quién se quedó allá arriba? Ya se quedó vacío el cielo espiritual, el control del universo, porque vino aquí Cristo a la tierra. El Dios vino, se encarnó. Así dio el argumento ateo, ¿no? Y a mí me lo han dado algunos ateos, me salen con ese argumento y yo les digo, como dice el Isopanishad, Om Purnam Ada Purnam Purna Purnam Udasyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Sisyate. O sea, el ser supremo entiende, no está limitado a tus concepciones como un ser humano. El ser supremo le emana muchas expansiones de él y formas supremas y sigue siendo supremo. O sea, como dice en el Tattva Sandarbha, Krishna Sandarbha, Jiva Goswami analiza este tema y específicamente establece cómo el Señor Krishna se expande en muchas formas, unas iguales a él, que son las que vienen aquí, y directamente iguales, como las que en Rasa Lila, y otras son las que ya difieren de él, como Balarán, que son expansiones de Krishna. Bueno, estas formas como la de Govinda, que viene a Brindavan, que toca su flauta, ¿sí?, son expansiones directas de la forma original del mundo espiritual, pero siempre están allá.
también los asociados de Krishna están allá y vienen aquí. A veces, cuando no viene directamente una expansión de ellos mismos, almas toman ese papel para hacer el papel de Vasudeva Devaki, pero los originales están en el mundo espiritual. Bueno, pero vamos a ir entrando en el tema de este concepto. El concepto de Krishna, el concepto de Bhagavan Krishna, ¿sí? Es lo que se llama avatar. ¿Qué significa avatar? El que desciende del mundo, desciende o cruza del mundo hacia abajo, tal, o sea, que cruza de hacia abajo del mundo espiritual para acá. Bueno, voy a leerles aquí una declaración que hizo el profesor Kailash Bhatt, quien fue el director de estudios de Asia y África en el Colegio de México de aquí en 1975. Aquí define muy bien, comprender bien la posición de Krishna. Dice, es necesario comprender el significado del Señor Krishna. En la literatura védica, la literatura sacra, ¿verdad?, de la India, se considera a Vishnu como el Dios supremo, mediante cuyo poder existe orden y estabilidad en la naturaleza, y a quien se le adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Es el concepto, digamos, igual como Yahvé, ¿verdad?, que Islam significa sumisión total y devoción a Dios, ¿verdad? Y Alá, ¿verdad?, también, o sea, es la posición magnífica de controlador supremo, pero ser personal, o sea, aquí ha definido como la persona de Dios, ¿sí? Dice así, y se entiende que de vez en cuando Él se encarna, es cuando decían los avatars, ¿sí?, total o parcialmente, a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, en un lugar unos 160 kilómetros de Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso, hablado en no más de 30 minutos, aún inspira y despierta el espíritu de millones de personas en la India. Ahorita ya son casi 1.700 personas que son fieles del hinduismo. 1.700 millones de personas. Estamos hablando de que son las grandes religiones que se inspiran en Krishna, ¿sí? Durante los últimos 5.000 años, el Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Esto lo escribió en la introducción al prefacio del Bhagavad Gita, en la edición de 1975, la primera edición traducida a español por el grupo de Su Santidad Hridayananda Goswami. Entonces, aquí define bien a Krishna, ¿sí me explico? Krishna es, ahora sí, cuando hablamos de la personalidad de Dios, o suprema persona de Dios, ahorita vamos a ver suprema persona de Dios, significa Krishna en persona, o sea, Dios en persona que vino a la tierra. Como dice también Sankaracharya en su introducción al comentario de su Gita Vasya, dice, Krishna es el Parambrahman, el Espíritu Supremo en persona pisando la tierra, como un príncipe yadu, como un príncipe, como un rey. Krishna, esta figura, esta personalidad, este personaje que pisó la tierra, es Dios en persona. Así, les voy a poner el ejemplo. Yo era niño, me acuerdo, y yo veía ¿cómo se llama? En la televisión, el periódico, salía el presidente de la República. No voy a decir nombres porque ese presidente está muy desprestigiado, aunque de una otra manera, la guerra es la guerra. Los comunistas a punta sería la guerra, la revolución, y tuvo que aplastarla, ¿sí? Pues la guerra es la guerra, el que se levanta contra el gobierno se alza, el gobierno tiene que tomar medidas con el ejército. Y lamentablemente le tocó tomar esas medidas muy duras y fue muy feo. Salió de control, fue un desastre. Pero bueno, cierto presidente muy famoso, yo me acuerdo cuando era niño, y allá, ¿verdad?, por los fines de los 60s, cuando fueron las Olimpiadas, yo estaba en la Ciudad de México, porque estaba a punto, estaba el levantamiento de los comunistas muy fuerte, y había huelga de profesores, huelga de maestros, huelga de trabajadores, y manifestaciones muy ardientes. Luego vino las Olimpiadas, ayudó a calmar eso. Resulta que yo estaba en México, y me tocó ir el 16 de septiembre, que antes de que entraran esos famosos puentes consumistas que destruyen la identidad nacional, los niños íbamos a marchar en las escuelas, íbamos a marchar a hacer desfiles, el Día de la Patria, así, ¿no?, porque reforzar la identidad, los días santos, los días así, ¿verdad?, sueto por los días nacionales de los niños héroes, la revolución, el Día de la Independencia de México.
y me tocó estar en la Ciudad de México. Mi abuelita vivía en espaldas del consulado americano, de la embajada americana, y compraron esa casa a la embajada, ahora ya es la embajada, todo eso. Y nosotros cruzábamos a la Reforma, mi primo y yo y mi abuelita nos daban muchas frutas, naranjas, todo, y nos ponían ahí para ir a ver el desfile, ¿no? Y pasaban así los soldados, los del ejército, escuelas marchando, cadetes, así, muy bonito, era muy bonito. Entonces me hacía muy, muy atractivo ir a ver eso. Entonces pasaba en persona el presidente de la República. O sea, una cosa es conocer, por ejemplo, en periódicos, en libros, ¿verdad? Así, el presidente, pero en persona pasaba, y lo vi en persona, así vi a varios presidentes en persona de México, directamente en persona pasaba y nos saludaba, y ya nos saludaba a los niños que estábamos allí, y le decíamos, adiós, señor presidente, adiós, nos hacía así muy amable el presidente. Entonces, así en persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Dios, de Krishna, estamos hablando, de acuerdo al texto, de en persona. Voy a leer unos versos del Bhagavad Gita para entender esto, ¿sí? O sea, aquí dice así Krishna, fíjese, cómo Krishna se revela a sí mismo en el Bhagavad Gita y otros textos sagrados que hablan de Krishna también, que es lo que dice Krishna de sí mismo, y también lo dice, ¿cómo se llama? Los grandes sabios védicos, los grandes acharyas y todos los textos védicos. Vamos a leer esto, dice así. Vamos a ver aquí. Vamos a leer. Aquí está. Vamos a ver. Esta parte de. Aquí está. Aquí está. Bhagavad Gita 5.29. Una persona que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Dios supremo de todos los mundos y dioses, como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los sufrimientos materiales y alcanza la paz. Bhagavad Gita 7.6. Los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas, espiritual y material. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabe con certeza que yo soy tanto su origen como su disolución. Bhagavad Gita 7.7. Oh conquistador de riquezas, no hay nada superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Bhagavad Gita 130. Aquellos que tienen conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los dioses, que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, ¿sí? De todo lo que existe. Incluso a la hora de la muerte, perdón. Bhagavad Gita 9.11 que leímos. Los necios me menosprecian cuando desciendo con forma semejante a la humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Dios supremo de todo lo que existe. Bhagavad Gita 9.13. Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, el origen original e inagotable. Bhagavad Gita 9.17. Yo soy el Padre de este universo, la madre y el sostén y el abuelo. Bhagavad Gita 10.3. Aquel que me conoce como el ignaciente, como el que no tiene principio, como el Dios supremo de todos los mundos, solo Él entre los hombres está libre de engaño y se libera de las reacciones de los pecados. Bhagavad Gita 18. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que comprenden esto se dedican a mi servicio emocional y me adoran con todo su corazón. Bhagavad Gita 14.4. Ha de saberse, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en este mundo material y que yo soy el Padre que aporta la simiente. De hecho, podemos citar muchos textos como el Krishna Upanishad, el Gopalatapanni Upanishad, textos de diferentes partes de los Vedas y los Puranas que vuelven a manifestar eso. O sea, estamos hablando de que Krishna, figura histórica, no solo fue un profeta, no solo fue un hijo de Dios, no solo fue un gran maestro, fue todo eso, fue un maestro, no solo fue un gran héroe, en la India fue un gran héroe Krishna realmente, ¿sí? Un gran estadista, sumamente enseñado, Diti Shastra, experto en la política, en la filosofía política de la India, leyendo el Mahabharata, fue una gran figura, ¿sí? Pero también paralelamente es Dios en persona. Por eso se llama, ¿y por qué suprema personalidad de Dios? Hoy vamos por este punto. Porque personalidad, o sea, Dios en persona,
la persona de Dios, y suprema, ¿por qué? Porque de acuerdo a los Puranas, tanto se habla en los Puranas, Krishna no nada más es un avatar, sino Ete Chan Sakala Punsan Kristastu Bhagavan Swaya India Kolan Lokam Vidayanti Yuge Yuge, el Paribhasa Sutra del Bhagavatam. Los Paribhasa Sutras son un tipo de sutra o de declaraciones que comprenden una conclusión final en los textos. Y ese texto del Bhagavatam Purana es un Paribhasa Sutra. Jiva Goswami, en su Tattva Sandarbha, explica por qué el Bhagavatam es la máxima autoridad de todo tipo de autoridades de evidencia, incluso de otros Puranas, Shiva Puranas y otros Puranas. Y aparte que demuestra con las escrituras puránicas y con, ¿verdad?, sobre todo, y en los Upanishads de cómo los Smritis, los Puranas, la máxima evidencia, más que los mismos Vedas, dice ahí, los demuestra Jiva Goswami, explica que el Bhagavatam, y ese verso del Bhagavatam es el Paribhasa Sutra, el que condensa todo, porque ahí da una lista de 25 encarnaciones de Krishna, y todas ellas son Ete Chansa Kalapunsan, son avanzas, porciones de las porciones plenarias, pero Krishna tu Bhagavan Swayam. En sánscrito, Bhagavan Swayam significa Bhagavan, Dios en persona, en sí mismo. El mismísimo Dios en persona, no una expansión, no una encarnación, nada más eso, no un profeta nada más, no un hijo de Dios, un emisario de Dios, no. ¿Sí? Es la diferencia, por ejemplo, de Moisés, de otros profetas muy destacados, Mohamed y todos ellos que hicieron gran labor, enviados por el Señor Supremo o el Señor Jesucristo, el Hijo Divino de Dios. Es otro tema que ya lo discutimos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la manifestación original de Dios que descendió a la tierra, Bhagavan o el Param Brahman en persona, como dijo Sankaracharya. Y saben que Sankaracharya cita el Bhagavatam en sus poemas al Bhagavad Gita, cita el 12º canto al final, o 12º canto, en su último poema del Bhagavad Gita. Si es el guapo, dile que empiece ahí. Entonces, es bien interesante este tema, y es para entender bien a quién es Krishna, ¿sí? Entonces es un tema hermoso que los Jiva Goswami, los Vaishnavas y la Prabhupada se han dedicado a explicar. Y los pancharatas, sabios pancharatas lo aceptan así, todos los acharyas lo han aceptado así, a través de la historia de la cultura védica. Y ahora Krishna ha llegado a todo el mundo, en todo el mundo hay seguidores de Krishna. Entonces yo quería hablar de esto porque sí, yo a veces veo que establecen algunos otros mucho el aspecto Aishwarya de Krishna como el Dios Supremo y cero su historicidad. Y otro, o bien, los materialistas sobre su figura histórica, el profeta, el iluminado, así, ¿verdad? Pero no lo que es el concepto completo. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias que están viendo. No sé si tienen alguna pequeña pregunta, pueden hacerla con gusto. ¿Alguna duda? Yo dejé a mi esposa ahorita en el stand de libros, y por eso tuve que venir un poquito más tarde, pero tenía muchas ganas de dar una clase sobre este tema, y espero que les sirva a ustedes para aprender a presentar a Krishna tal como es al mundo, ¿sí? Esa es la enseñanza, ¿sí? Bueno, vamos a parar aquí la clase. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada.